2, 3, 4. Hola, buenos días. Os voy a hacer una breve introducción a la finalidad y a la estructura del curso, ¿no? Cuando me lo propuso Salvador Catalán, queremos hacer algo en Tutores del Rock que sea un poco diferente a lo que hemos venido haciendo hasta la fecha, ¿no? Y se me ocurrió la idea de que nos encontramos en una época un tanto extraña, ¿no? Tenemos casi más producción musical que nunca, tenemos más oferta de conciertos que nunca, tenemos más grupos haciendo música que nunca y también tenemos quizás, siempre es difícil hablar de calidad, ¿no? Pero tenemos una oferta cualitativamente superior a lo que se ha venido haciendo durante décadas y décadas y décadas en toda España. ¿Y por qué digo que es cualitativamente superior? Pues porque tenemos a grupos de todo tipo practicando todo tipo de estilos y creando música muy, muy interesante, ¿no? Sin embargo, nos encontramos con un mercado cada vez más constreñido, en el que aparentemente cada vez se vende menos soporte físico, en el que al principio parecía que volvían a repuntar los conciertos, pero nos coge de lleno una crisis que hace que la venta de entradas a conciertos también disminuya, que los propios precios de las entradas caigan estrepitosamente a niveles de hace 15, 20 años. Tenemos mucha música, pero ¿qué hacemos con ella? De ahí la idea del rock español, fórmulas para el crecimiento. ¿Qué se puede hacer para que esa producción tenga una salida, ¿no? Evidentemente no se trata de convencer a nadie de qué tipo de música es la que tiene que escuchar, el mercado se regula por sí mismo, esa es una de las máximas que nos vienen vendiendo desde hace tiempo, ¿no? Pero sí tenemos, como digo, a una escena notable que tiene que encontrar una vía para que su música llegue a alguien, porque es el público el que al final le da sentido a la música que se crea, ¿no? Yo partí de tres ideas básicas. La primera, estamos en Andalucía. Estamos en una tierra que cuenta con una música autóctona que prácticamente no tiene equiparación en cuanto a complejidad del lenguaje sonoro con ninguna otra música autóctona europea. El flamenco es un lenguaje original y único. Hay que aprovechar eso. Históricamente se ha hecho en diversas ocasiones, desde prácticamente finales de la década de los 60 hasta ahora. Ese va a ser el motivo de mi charla, ¿no? Voy a hacer una especie de repaso necesariamente somero a la historia de esas fusiones y al momento en el que se encuentran actualmente. Para completar esa visión del encuentro entre flamenco y rock, pedí la ayuda de Antonio Arias, de Lagartija Nick, por una razón obvia. Fue podríamos decir casi el comisario, el coordinador, no ya el artífice, pero desde luego sí el coordinador de esa aventura imponente que fue el Omega de Enrique Morente. Un disco que reubica por completo, a mediados de los 90, ese camino de fusiones, ¿no? Es curioso porque a partir de los años 80 se entra en una especie de bucle en lo que a rock y flamenco se refiere, en el que siempre se están reutilizando los mismos clichés, ¿no? Y tiene que llegar Morente con Lagartija Nick para decir, vamos a hacer una cosa completamente diferente y a partir de ahí reinventarse esa historia de encuentros. Ese es la idea del primer día, ¿no? Flamenco y rock. ¿Qué podemos hacer con flamenco y rock? Tenemos esa música autóctona potente, compleja, podemos utilizarla. Segundo día, y lo estábamos hablando aquí informalmente hace un momento, el mercado. El mercado español es muy pequeño para el rock por lo menos, pero tenemos un mercado con muchísimos millones de hispanohablantes al otro lado del Atlántico. Nos separa una enorme distancia, eso hace muy difícil que los grupos españoles puedan viajar a Hispanoamérica y los grupos hispanoamericanos puedan viajar a España, pero se abre brecha y se abre brecha sobre todo con la llegada de Internet, ¿no?
Antes había un desconocimiento considerable de qué era lo que se estaba fraguando en Hispanoamérica, y en Hispanoamérica tenían un desconocimiento considerable de qué era lo que se fraguaba en España. Internet ha roto eso y hoy nos encontramos con plataformas de promoción e distribución como Charco, que tiene un nombre que viene a cuento y que tiene oficinas tanto en España como en Hispanoamérica, que está haciendo un trabajo de difusión importante. De hecho, estos días se está celebrando en Madrid el Festival Charco y, bueno, pues si la chilena Camila Moreno saca un disco, tú te lo puedes descargar ese mismo día, precisamente porque ella además lo dejó en descarga libre durante 24 horas. Entonces, esa idea de Hispanoamérica, que ha estado ahí como una posibilidad que nunca ha llegado a concretarse en su totalidad, parece que va tomando cuerpo, ¿no? Y en ese sentido, pues vamos a contar con dos ponentes que saben muy bien de lo que hablan. Por un lado, Tali Carreto de Monkey Week, que como también comentamos hace un momento informalmente, es un festival entre el festival y la feria musical, que en pocas ediciones ha llegado a crear una imagen de marca completamente consolidada y que está entrando ya en una nueva etapa, que es la etapa de la reconquista de América, ¿no? De hecho, Tali Carreto participó recientemente como ponente en un festival mexicano. Mañana nos hablará de su experiencia allí, de cómo se está viendo esa invasión española en Hispanoamérica. Perdón. Y nos hablará, por supuesto, también de la creación de la imagen de marca en Monkey Week. Y en segundo lugar tendremos a Javier Liñán. Perdón. Javier Liñán es un rara avis dentro de la industria discográfica. Él desde el principio de los 90 estuvo vinculado a la parte más convencional de la industria, trabajando en discográficas multinacionales al uso, pero inmediatamente empieza a reinventarse y empieza a buscar otras fórmulas de crecimiento económico para los grupos con los que les gusta trabajar. Él además ha prestado siempre un interés particular también al flamenco. Desde hace ya bastantes años dirige la agencia El Volcán, que entra dentro de esa categoría de agencias 360 o casi, que prácticamente lo controlan todo, desde la edición discográfica, el management y la promoción. Es un tipo interesante y concretamente lo traemos sobre todo porque también ha sido un pionero en la introducción de grupos españoles más o menos de la última jornada en Hispanoamérica. Y el tercer día tenemos dos cabos que se nos quedaban sueltos, pero que forman completamente parte también de todo este entramado, ¿no? Uno es el de la producción. Estamos hablando de que hay una oferta cada vez mayor de grabaciones, y quienes están detrás de esas grabaciones son los productores discográficos. Y tenemos una particularidad en Andalucía, y es que probablemente contemos con 3 de los mejores productores que están trabajando ahora mismo en toda España, por lo menos bajo mi punto de vista, ¿no? Serían 2 estudios que hay en Sevilla, Jordi Gil con el estudio Sputnik, que bueno, lo mismo graba a grupos españoles que graba a Iggy Pop, aunque grabó hace también 3 o 4 años. Raúl Pérez de los estudios La Mina, que ha conseguido que prácticamente el 70-75% de la oferta de rock independiente nacional pase por su estudio de grabación. Y Paco Loco, que lo tenemos aquí al lado en el puerto de Santa María y que es un absoluto histórico, aparte de un tipo divertidísimo y un excelente productor. Él nos va a hablar de cómo es el trabajo, de cómo plantea el trabajo día a día con cada uno de los grupos que va pasando por allí. Y el otro cabo que queda suelto, más suelto que ninguno, y que pese a toda la revolución de Internet, a toda la revolución en la prescripción de gustos musicales, yo creo que sigue siendo necesario, a lo mejor porque yo soy uno de ellos, es el del periodismo musical. ¿En qué punto está el periodismo musical? ¿En qué punto puede realmente el periodismo musical apoyar las nuevas propuestas que aparecen? Está obnubilado, está padeciendo desde hace años un ombliguismo
que se aleja completamente de la realidad, de los gustos del público al que se dirige. Nando es un tipo muy crítico en ese sentido y de hecho yo lo conocí cuando colaborábamos ambos en la revista Rock Deluxe. Yo abandoné Rock Deluxe hace muchísimos años porque no me gustaba la línea editorial. Nando ha tardado años en hacer lo mismo, pero finalmente también lo ha hecho, ¿no? Y este mismo año ha publicado un libro que yo creo que es uno de los grandes títulos musicales de la bibliografía rock española. Un libro en torno a aquello que se llamó indie y que prácticamente pues, en la prensa musical especializada se ha comido durante los últimos 10-15 años todo el protagonismo, dejando al margen propuestas que merecerían tener en constatación por escrito. El libro es Pequeño Circo, que define a la perfección perfectamente qué fue aquello del indie. Bueno, pues en la conferencia de Nando, que se titula Periodismo musical, aguas estancadas, intentará darnos una instantánea de cómo está el periodismo musical español hoy y por qué, según su criterio, se ha llegado a donde se ha llegado. Pues básicamente esta es la estructura del curso y, como decía, el objetivo